Bueno, adelante, Mari. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Bueno, vamos a ver si pueden ver la página. ¿Pueden ver la página? Sí, sí. Ah, ok. Entonces no desapareció. Bueno, esto que está en el punto 9 lo leímos la clase pasada, pero como está en relación con el punto 10, estamos viendo el centro base, recordando que es el último ya de todo lo que hemos visto. Entonces, y a continuación eh, puse un extracto que conseguí del Tratado de Fuego Cósmico que probablemente ayude a entender también lo que viene adelante, ¿no? Entonces, ¿quién quiere guiarnos en la lectura para empezar? Puedo leer yo, Dianita, si gustas. Encantada, muchísimas gracias, Neida. Adelante. El fuego Kundalini, sobre el cual tanto se ha enseñado y escrito en Oriente y cada vez más en Occidente, en realidad es la unión de los tres fuegos, enfocados en el centro básico por un acto de la voluntad iluminada, impulsada por el amor. Estos fuegos unificados son elevados mediante el empleo de la palabra de poder emitida por la voluntad de la mónada y llega a integrarse y vivificarse por la autoridad conjunta del alma y la personalidad. Por lo tanto, cuando el ser humano llega a hacer esto con plena conciencia, es un iniciado que ha pasado la tercera iniciación. Solo él puede sin peligro elevar este triple fuego desde la base de la columna vertebral al centro coronario. Entonces, bueno, creo que lo habíamos mencionado la clase pasada, el punto 9 trata de especificar si no me oyen, me avisan porque tengo el internet un poco inestable. Trata de ese impulso ascendente de los tres fuegos que luego se unifican siempre por una voluntad espiritual, no una voluntad de la personalidad, desde mi mente concreta, voy a elevar mi kundalini, ¿no? Y estos fuegos unificados son elevados por una palabra de poder que emite la voluntad de la mónada, esa voluntad divina, la voluntad del Padre, ¿sí? Ni siquiera la voluntad eh, espiritual o del alma, mucho menos de la personalidad, sino es una palabra de poder que emite la misma mónada. Y ahí, a través de esa vibración producida por esa mónada, junto con esa alma y personalidad ya fusionada, porque estamos hablando de una persona ya que ha pasado la tercera iniciación, pues entonces esto se realiza con plena conciencia y se puede elevar ese fuego triple sin peligro, sin peligro, ¿no? Entonces, en el punto 10 el maestro
dar algunos elementos que tienen que ver con este ascenso de Kundalini. Y acá hay una referencia del Tratado de Fuego Cósmico que, bueno, esperemos que ayude a entender un poquito más todo este proceso ascensional de nuestra Kundalini. Entonces, Neida, si quieres continuar con la parte azul. ¿Ya? La forma de despertar este fuego concentrado en la base de la columna vertebral, el procedimiento progresivo a adoptarse de acuerdo al rayo, su fusión con el fuego pránico y la consiguiente progresión mutua constituyen para la mayoría hechos pasados. Afortunadamente para la raza, el trabajo se realizó sin ningún esfuerzo consciente. Ahora debe efectuarse la segunda fusión con el fuego de Manas. Hasta ahora los hombres solo han logrado hacer pasar el fuego hacia arriba por uno de los canales de la triple columna. En consecuencia, en sus 2/3 partes, el efecto producido en la generalidad todavía se limita a estimular los órganos de procreación de la raza. Únicamente cuando el fuego circula libremente ascendiendo por otro canal, tiene lugar la total fusión con el fuego de Manas. Y solo cuando asciende geométricamente por los tres, actuando en forma simultánea y vibrando uniformemente, despierta plenamente el verdadero fuego kundalínico. Y por lo tanto, puede efectuarse la tarea de purificación al quemarse la trama limitadora y las partículas separadoras. Una vez realizado esto, los tres canales se transforman en uno. De ahí el peligro. Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ir comprendiendo con lo que de ahora en adelante vamos a ir leyendo, pero lo que es importante primero, que es un procedimiento progresivo, ¿sí? No para todos ese progreso o ese ascenso se va dando de la misma manera, porque cada uno tiene su fórmula de rayo. Entonces, de acuerdo a su rayo, pues va a proceder este progreso ascensional. La primera fusión, porque hay tres fusiones a lo largo del ascenso de Kundalini. La primera es la fusión del fuego de fricción de la materia misma con el fuego pránico, que está dado por ese triángulo pránico que ya estudiamos cuando estudiamos el centro esplénico, el vaso, etc. Entonces dice, la consiguiente progresión mutua constituye hechos pasados, es decir, esta primera fusión es la que aparentemente se hizo en tiempos pasados. No sé si, creo que refiere más adelante que fue en la Lemuria. No estoy muy segura. Pero es como que eso ya pasó. Y ahora en nuestra raza aria, el trabajo se realiza sin esfuerzo consciente. Es algo automático. Ese primer despertar de la Kundalini, pues ya comenzó a activarse, porque ya hubo un trabajo previo en las razas anteriores. Ahora debe efectuarse la segunda fusión con el fuego de Manas, que viene a ser el fuego solar, el fuego del alma. Entonces, dice, esto también es muy interesante. Hasta ahora los hombres solo han logrado pasar el fuego hacia arriba por uno de los canales de esa triple columna, pero no nos dice cuál. En consecuencia,
en sus 2/3 de la humanidad, el efecto de la humanidad, de la generalidad de la humanidad, se limita a estimular los órganos de procreación de la raza. ¿Sí? Entonces estamos hablando del centro sacro. Únicamente cuando el fuego circula libremente por el otro canal, que tampoco dice cuál es, tiene lugar la total fusión con el fuego de manas. Ya no es el fuego pránico, ahora es el fuego de manas. Y solo cuando asciende geométricamente, lo cual ya da una idea dimensional también diferente de la anterior, y asciende por los 3 canales, actuando en forma simultánea, vibrando uniformemente, despierta el verdadero fuego kundalínico, es decir, en todo su poder. Y entonces, con ese fuego, pues se purifica, se queman las tramas que limitan o que están entre los centros, etc. Una vez realizado esto, los 3 canales se transforman en uno, que esa es la tercera fusión de Kundalini con el fuego eléctrico. De ahí el peligro, porque el potencial de ese fuego eléctrico, no sé cómo es su voltaje, es como el de una bomba atómica, pues. Entonces, nos puede dejar los pelos crespos si intentamos hacerlo desde la personalidad. Entonces también es algo interesante que dice que todo este desarrollo, este ascenso, depende del rayo y no es un ascenso que va a pasar por los 3 canales, ¡paf!, al mismo tiempo desde el principio, sino que primero es un canal, después se activa el otro y llega un momento que luego los 3 van a ir ascendiendo en forma simultánea, ¿sí? Entonces, es una manera de visualizar un poquito ese progreso de ese ascenso de la serpiente enrollada. Entonces, ahora el maestro, bueno, ahora con el punto 10 es bastante largo, nos da muchas otras ideas sobre eso. Podemos continuar leyendo entonces lo que dice el maestro de acá. De acuerdo a la interpretación común de los esoteristas ignorantes en los diversos grupos ocultistas, el fuego kundalini es algo que debe ser elevado y cuando se logra, entonces todos los centros entran en actividad funcionante y los canales hacia arriba y hacia abajo de la columna vertebral quedarán libres de toda obstrucción. Esta es una peligrosa generalización y lo contrario de la realidad. El fuego kundalini podrá ser elevado y ascendido hacia el ciclo Hacia el cuando cielo, todos... hacia el Ay, cielo. perdón, ya. El, El fuego el también. fuego kundalini podrá ser elevado y ascendido hacia el cielo cuando todos los centros hayan despertado y los canales de la columna vertebral no estén obstruidos. La remoción de las obstrucciones es el resultado de la vivencia de los centros individuales, que debido a la potencia de su vida, son por sí mismos eficaces para destruir todo impedimento y obstrucción. También pueden quemar todo lo que impide su radiación. Lo que generalmente sucede en estos casos accidentales que producen tanto daño es que el aspirante, debido a su curiosidad ignorante y por un esfuerzo de la mente, no de la voluntad espiritual, sino estrictamente como una expresión de la voluntad de la personalidad, logra despertar el inferior de los 3 fuegos, el fuego de la materia, el fuego por fricción
lo cual quema y destruye prematuramente la red etérica del cuerpo etérico. Esos discos o redes circulares se hallan entre cada par de centros a lo largo de la columna vertebral y también en la cabeza. Generalmente son disipados por la pureza de vida, la disciplina de las emociones y el desarrollo de la voluntad espiritual. Ajá. Antes de entrar entonces en las redes, con un grafiquito eh, que lo aclara un poquito, vuelve a acentuar la importancia de que y la advertencia, ¿no? De no proceder a despertar el Kundalini con la voluntad personal, por la curiosidad que podamos tener para hacerlos. Hay muchísimos talleres que hablan sobre el despertar de Kundalini, con, bueno, hablan con mucha seriedad, ¿verdad? Con mucha seriedad. Y es muy interesante que dice, el fuego Kundalini podrá ser elevado y ascendido hacia el cielo, o sea, hacia la cabeza, ¿verdad? ¿Cuándo? Entonces pone un adjetivo temporal, o sea, hay un momento que indica que procede ese ascenso. De lo contrario, es prematuro y produce el daño eh, bueno, hay casos conocidos de gente que ha logrado ese ascenso de Kundalini prematuramente y prácticamente se han quemado, se han vuelto locos, o sea, su parte nerviosa ha colapsado, ¿no? Fuego eléctrico. Entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando todos los centros despertaron y los canales de la columna vertebral ya no están obstruidos. ¿Sí? Entonces, hay casos, y acá lo denota nuevamente, accidentales que producen tanto daño cuando el aspirante, por su curiosidad ignorante y a lo mejor muy buena intención, y por un esfuerzo de la mente personal, no de la voluntad espiritual, sino de la voluntad de la personalidad, logra, o sea, es algo posible, logra despertar el inferior de los tres fuegos, que es el fuego de la materia, el fuego por fricción, y ese fuego quema todo prematuramente, quema todo, entonces, quema todos esas redes etéricas protectoras que están entre los centros principales, las quema. Entonces haya conducto directo hacia la cabeza, imagínense, sin estar preparados, sin estar preparados. Entonces, ahora, está este parrafito y creo que después viene el gráfico. Sí. Sí, vamos entonces a leer lo que queda del parrafito y después hacemos los comentarios. Ok. Existen cuatro redes. Cuando la cuádruple personalidad está altamente desarrollada y el centro ajna va despertando, entonces estas redes desaparecen lenta y gradualmente, normal y automáticamente. Las redes de la cabeza son de calidad superior y biseccionan el cráneo horizontal y verticalmente. De esta manera simbolizan la cruz sobre la cual es crucificado el Hijo de Dios. Qué interesante que en la cabeza, qué interesante que en la cabeza. Madrecita mi amada, qué belleza. Ay, Dios Qué mío. rico. Bueno, resulta
Tamar se deja siempre abierto el micrófono. Bueno, entonces, es simbólico este hecho, ¿no? Que el de la cabeza ya no separa horizontalmente los centros, sino que es horizontal y es vertical. Es una red vertical también. Entonces, bueno, acá tenemos el dibujito, ¿verdad? Acá tenemos los centros, vaso, sacro, solar, cardíaco y laringio, y estas 4 redes que se van a ir quemando o desapareciendo, como dice, de una manera más suave el maestro, a medida que el fuego Kundalini, pues, por sus 3 canales empiezan a ascender. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Pregunta también. Continuamos entonces. Los 3 canales a lo largo de la columna responden totalmente a los 3 centros mayores. A. El centro plexo solar, proporcionando el impulso del deseo y nutriendo la vida física y el anhelo creador. B. Al centro cardíaco, proporcionando el impulso de amar y el contacto consciente con zonas cada vez más amplias de la expresión divina. E. Al centro coronario, proporcionando el impulso dinámico de la voluntad de vivir. No indico el canal que responde a un centro, no indico el canal que responde a un centro, excepto en el caso del canal Sushumna, que responde únicamente a la energía del centro coronario y a la voluntad rectora, centrada en el loto de 1000 pétalos. Esto puede ser expuesto sin peligro porque la voluntad espiritual está muy poco desarrollada en quienes buscan despertar el Kundalini. Cuando haya despertado, sabrán qué deben hacer sin correr riesgos. Entonces, bueno, aquí en el punto 11 se refiere, no sé cómo ponerlo, a estos, a estos, a estos 3 centros mayores, como nombra plexo solar, cardíaco y laringio. Estos 3 que están acá arriba. Entonces, ahí pues él explica que en el plexo solar proporciona el impulso del deseo, nutre la vida. Acuérdense que el plexo solar era un punto de síntesis de los centros menores, ¿no? Inferiores, quiero decir, no menores. El centro cardíaco con el impulso de amar y el contacto a zonas cada vez más amplias de la expresión divina, bueno, empiezan a abrirse los pétalos del amor en el segundo verticilo del loto, egoico también, y al centro coronario, proporcionando el impulso dinámico de la voluntad de vivir. Y dice que al único que no indica por qué canal va cada quien, el plexo solar, por dónde va, por dónde asciende la energía del centro cardíaco, él no indica cuál es, si es el Ida o el Pingala, no, o el izquierdo o el derecho, pero dice que el coronario sí llega por el Sushumna, es lo único que nos dice. Y que bueno, que esta información puede ser expuesta sin peligro porque, bueno, todavía no despertamos a la voluntad espiritual, ¿no?
Vamos a ver entonces, acá empieza a hacer una tríada relacional de varios aspectos que tienen que ver con este triple canal, ¿no? Si quieres, Neida, continuar. Si no hay preguntas, si hay algún comentario, pueden abrir el micrófono, ya saben. Parece que no. 12. Los tres centros coronarios de la cabeza están también relacionados con este triple canal. A. La zona de la médula oblongada, el centro alta mayor y la glándula carótida. B. El centro ajna y el cuerpo pituitario. C. El loto de 1000 pétalos y la glándula pineal. Estos estudiantes hallarán interesante relacionar estas triplicidades con los tres rayos mayores. A. El primer rayo de voluntad o poder. B. El segundo rayo de amor, sabiduría. C. El tercer rayo de inteligencia activa. Y también son las tres razas humanas los cuales poseen el poder de desarrollar la simiente de estos aspectos divinos. La raza Lemuria, Atlante y Aria. Estas pueden vincularse como simiente a las dos razas finales ya mencionadas, que fusionarán y sintetizarán en una perfecta vida planetaria todos los poderes, cualidades, relaciones y metas. Otra síntesis es también posible y de importancia. A. Sendero de evolución. Centro abajo del diafragma. B. Sendero del discipulado. Centro arriba del diafragma. C. Sendero de iniciación. Centros en la cabeza. Dichos grupos y triplicidades están todos relacionados en tiempo y espacio con el triple cordón vertebral. Bueno, acá simplemente, bueno, no simplemente, ¿no? Pero habla de esta. Yo creo que mi internet está inestable, por eso te cuesta leer, Neida. ¿Sabes qué pasa? Cuando me pones lo más oscurito, la señalización oscura, entonces como que se me pone que no puedo distinguir Ah, bien las letras. ok, está bueno que me lo adviertas. Entonces aquí está relacionando las correspondencias entre esta triplicidad de los tres canales con las otras triplicidades, perdón, me subí demasiado, como los tres centros de la cabeza, donde tenemos los tres centros con sus glándulas correspondientes, ¿verdad? Alta mayor, asna, y es el loto de 1000 pétalos relacionado con la pineal. También lo relaciona con los tres rayos, pero no nos dice, este canal está relacionado con el primer rayo, el izquierdo con el tal y el del centro con tal. No nos dice esa información. También lo relaciona con las tres rayas la raya Lemuria y Atlante y la actual Aria, que son simientes, acá está con itálica, siempre que pone en el libro el maestro itálica es como para dar un énfasis,
eh, como simiente de las dos razas sexta y séptima que faltan por venir, ¿no? Aunque ya debe haber algo de la sexta raya activándose por ahí. ¿Qué más? Y la otra síntesis con los tres senderos. El sendero del aspirante, el del discipulado y el de la iniciación. Esas son las correlaciones que él indica. Entonces, ¿estás cansada, Neida? ¿Quieres seguir leyendo? Bueno, si alguien más quiere leer, tranquilo. Si no, sigo. Si quieren, puedo seguir leyendo yo. Gracias, Marisa. Adelante. Gracias, Neida. De Seguimos con nada. el 13. Tenemos también en relación con los mencionados 5 puntos de síntesis que se hallan en el cuerpo, un punto culminante de completa fusión. Los enumeraré correlativamente de acuerdo a la secuencia de su trabajo de fusión. A. El centro plexo solar fusionando los centros de abajo del diafragma. B. El centro ajna fusionando los centros de arriba y abajo del diafragma. C. La base de la columna vertebral fusionando a los 6 centros. D. El loto de 1000 pétalos de la cabeza fusionando las 7 energías. Tengan presente, en relación con lo antedicho, que tratamos totalmente con fuerzas y energías, funcionando a través del cuerpo etérico, que nos ocupamos del mundo terciario de las causas, responsable del mundo orgánico de la manifestación física densa. Esta manifestación física está sujeta a la influencia del mundo secundario de la vida consciente, que a su vez responde en tiempo y espacio al mundo dinámico del propósito y del ser. En mis palabras reside oculta la clave de la vida plena del alma, pero es necesario llevar una vida dedicada y una mente iluminada para aprovechar el conocimiento impartido y ver detrás de las palabras el pensamiento clave que le da vida y, hablando ocultamente, calor generador. Tengan claros en la mente los conceptos de estimulación o carencia de estímulo, de interacción o de separatividad, de pasividad o de actividad, porque en estas dualidades radican las causas de la salud o de la enfermedad. Bueno, el en el punto 13 es como que se da la síntesis, ¿verdad?, de todo lo que hemos estudiado sobre estos puntos de síntesis. Entonces, el plexo solar, como sabemos, que fusionan todos los centros debajo del diafragma, el ajna, que funciona los de arriba y debajo del diafragma, la base de la columna, que fusionan a los 6 centros, los que están por encima de él, ¿verdad? Y luego el de la cabeza, el loto de 1000 pétalos de la cabeza que termina fusionando todas las energías en él. Entonces, bueno, obviamente tratamos con fuerzas y energías que fusionan a través del cuerpo etérico y dice que nos ocupamos del mundo terciario de las causas. Obviamente que esas causas del etérico es responsable de esa manifestación en el mundo físico denso, el mundo orgánico. ¿Sí? Esta manifestación depende
pues en tiempo y espacio a cómo vamos respondiendo a ese propósito y a ese propósito monádico y del ser, el propósito del ser. Dice, en mis palabras reside oculta la clave de la vida plena del alma, pero es necesario llevar una vida dedicada, una mente iluminada, iluminada por el alma, para aprovechar este conocimiento impartido y poder ver atrás de la palabra ese pensamiento que le da vida y hablando ocultamente, calor generador. Entonces vuelve a las causas de salud o enfermedad que está pues fundamentado, basada en estos conceptos que hemos estudiado de estimulación o no, carencia de estímulo, de interacción o de separatividad, de pasividad o de actividad. En esas dualidades radica la causa de la salud o de la enfermedad. Proseguimos. Sí, ¿cómo no? Parece que no hay muchas preguntas. Vamos entonces con este tema. El cuerpo etérico, los sistemas nervioso y endocrino. Lo que ahora diré está basado sobre ciertos comentarios expresados en páginas anteriores, donde señalé que 1. El cuerpo etérico, 2. El sistema nervioso y 3. El sistema endocrino están estrechamente relacionados entre sí y constituyen un directorio entrelazado de energías y fuerzas esencialmente vitales, energizantes, dinámicas y creadoras, dependiendo de ellas la salud interna del cuerpo. Agregué a estas la corriente sanguínea como distribuidora por todo el cuerpo de 1. El principio vida. 2. Las energías combinadas de los tres sistemas mencionados. Y puntualicé que la gran combinación de fuerzas que llamamos pares de opuestos o dualidades mayores rige las causas fundamentales de la salud y de la enfermedad. Al hacer estas observaciones, trato de llevar el tema a una máxima simplicidad, aunque se pierde así algo de la verdad. No obstante, es esencial que sean captadas por el estudiante algunas amplias generalizaciones antes de abocarse al estudio de las excepciones y ocuparse de las menudencias y detalles de los defectos corpóreos o sus opuestos. Ha llegado a ser una verdad muy conocida para los estudiantes del ocultismo que el cuerpo etérico condiciona, controla y determina la expresión de la vida del individuo encarnado. Otra verdad es que el cuerpo etérico transporta las fuerzas de la personalidad por medio de los centros, energetizando así el cuerpo físico para entrar en actividad. Estas fuerzas encarriladas a través de los centros corresponden a toda la personalidad integrada o simplemente a las fuerzas del cuerpo astral o emocional y también del mental. Transmiten además la fuerza del rayo de la personalidad o la energía del rayo del alma, de acuerdo al grado de la evolución alcanzado por el hombre. El cuerpo físico, por lo tanto, no es un principio. Está condicionado, pero no condiciona, algo frecuentemente olvidado. Es la víctima de la vida de la personalidad o la expresión triunfante de la energía del alma. Principios.
son las diferencias básicas, cualidades esenciales o tipos de energía sobre los que se construyen todas las cosas. Dan la naturaleza distintiva de todas las formas. Bueno, vamos a repasar este contenido, ¿verdad? Están ahora hablando del cuerpo etérico, de las relaciones entre el etérico, el nervioso, el endocrino y luego agrega el sanguíneo, ¿sí? Porque todos están relacionados entre sí, todas. Entonces, el etérico no está solo por ahí sin impactar al nervioso y sin traer un problema glandular o un impacto sobre los sistemas, el sistema endocrino. Es decir, todas son interrelacionadas, todas están interrelacionadas. Entonces dice, agrega la corriente sanguínea porque, claro, ahí circula el principio de vida. Las energías de estos tres sistemas mencionados. Y puntualicé que la gran combinación de fuerza que llamamos pares de opuestos o dualidades rigen la causa fundamental de salud o enfermedad. Bueno, no está hablando de que está hablando en términos bastante general y luego dice, vuelve a hacer hincapié. El cuerpo etérico condiciona, controla y determina la expresión de la vida del individuo encarnado. Es el cuerpo etérico. ¿Por qué? Porque transporta todas las fuerzas de la personalidad por medio de los centros, energetizando el físico para que pueda entrar en actividad y también a través de una personalidad integrada, tanto el físico, el emocional o el mental, también esas fuerzas son transmitidas, dependiendo del rayo de la personalidad y el rayo del alma y el grado de evolución del hombre. Entonces, este es un aspecto que es importante también, que el cuerpo físico no es un principio, porque el cuerpo físico no va a crear ¿cómo puedo explicarlo? No va Una condición. una condición como lo hace el etérico, que el etérico va a impactar sobre todo, pero el físico per se no condiciona, sino que de acuerdo a cómo se viva la personalidad o si se vive el alma, pues será la vida de ese cuerpo físico, pero no es un principio, porque por sí no crea nada. O sea, esas energías no crean nada. En cambio, el etérico, sabemos que todo empieza a funcionar desde el etérico hasta que se manifiesta en el físico denso. O si vamos al mental, a través de nuestros pensamientos, va a ir descendiendo, siempre de arriba hacia abajo. Pero el físico no tiene para dónde ir, no va a crear nada. A ver, vamos a ver entonces qué continúa diciéndonos el maestro por aquí. Esta es la... ¿Cómo? Sí quería un poquito complementar lo A que ver. dijo Diana con relación a que el cuerpo físico no es un principio, porque él es creado. Él recibe las energías de los diferentes niveles dependiendo del nivel de conciencia. Si tu conciencia está, digamos, más en los deseos físicos, materiales, tu cuerpo etérico pasa esa energía al cuerpo físico. Si tu
Si ya estás como personalidad integrada, el cuerpo etérico es un canal de las tres energías, física, astral y mental, y del alma también, cuando ya estamos en contacto con el alma. Este párrafo pienso que es esencial cuando uno comienza a entender bien que la enfermedad no se produce en el físico, sino que es resultado de la energía que circula en el cuerpo etérico. Claro, quitando lo del karma y todo eso, pero básicamente la enfermedad no es generada en el cuerpo físico, sino es resultado de las energías que circulan en el cuerpo etérico. Eso quería resaltar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Gracias, hija. Es verdad. Así es. Pareciera que fuera así porque siempre estamos enfocados en el físico, ¿no? Cuando nos ¿Verdad? enfermamos. Cuando nos Sí. enfermamos, no vemos más allá. Vemos, bueno, Y es eso que tenemos que cambiar. Yo creo que uno de los objetivos principales del estudio del grupo aquí ahora es cambiar nuestro enfoque totalmente sobre lo que es la salud y la enfermedad. total, total. Y realizarlo. Y Exacto. realizarlo con conciencia. Sí. Bueno, sigamos adelante. Les hago una consulta. ¿El etérico sería energía pura? El etérico son canales que llevan la energía pura o Ah, no pura. Son básicamente conductos, canales, así como las avenidas, las calles que llevan a la gente y a los autos, a las avenidas. El cuerpo etérico es como cables que llevan la energía por dentro, transportan. Y los centros son en esos puntos donde se unen varios canales, digamos, varias avenidas se juntan y ya constituyen un centro. Es un conjunto de conductos que se reúnen y tenemos varios y lo que enfocamos acá son básicamente los 7 centros principales, ¿no? perfecto, gracias. Sigo leyendo entonces. Gracias, Marisa. Esta es la razón de por qué la ciencia de la psicología dominará a la moderna ciencia médica durante los 2 próximos siglos, excepto en lo que respecta a esas enfermedades de las que nos ocuparemos en otra parte de este tratado, esas que emanan de la vida grupal, tales como la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el cáncer. Hasta que la raza no llegue a tener más definidamente conciencia de grupo, algo que aún está muy distante, no será posible aplicar amplias generalizaciones psicológicas a las enfermedades naturales de nuestro planeta. Sin embargo, podemos considerar el manejo de dificultades similares que surgen en el ente individual. Ellas están basadas en el conflicto de los pares de opuestos y en la desarmonía que prevalece en los 3 sistemas mayores rectores vinculadores. Por consiguiente, tienen que recordar 3 sistemas y un agente portador o transportador, más el hecho básico oculto de que ciertas grandes energías opuestas, actuando dentro del cuerpo, producen lo que llamamos enfermedad. A estos factores agregaría otra correlación necesaria,
recordándoles que nos ocupamos de formas de vida y que todas ellas son creadoras dentro de sí mismas y pueden potencialmente crear más formas o proporcionar el medio ambiente donde dichas formas pueden vivir. Observen este modo de expresar una verdad fundamental. La base de toda enseñanza oculta respecto a la manifestación consiste en que las fuerzas constructoras existen y que esta afirmación es verdadera, ya se trata de la vida de un sistema solar o únicamente de la conciencia de ese cuerpo en el cual el ser humano se mueve y vive en líneas sensatas o insensatas. Nos referimos al cuerpo del mundo donde reside el ser humano. Debido a esto, enfrentamos otra gran ley natural que puede ser expresada y forma sencilla de la manera siguiente. Bueno, antes de hablar sobre la ley 6, vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el maestro acá arriba. Bueno, esta es la razón de esto de lo que estábamos hablando, de los principios y cómo van creando. Esta es la razón de por qué la ciencia de la psicología dominará a la moderna ciencia médica durante los próximos 2 siglos. Bueno, desde que el maestro escribió esto ya pasó un siglo, aún falta otro más, excepto en lo que respecta a esas enfermedades que emanan de la vida grupal como tuberculosis, enfermedades venéreas y cáncer, que va a hablar, son las que va a hablar más adelante. Está hablando que, bueno, estamos un poquito lejos, trabajamos como grupo, pero de ahí a tener conciencia de grupo, está aún un poco distante, y debido a ello no puede, dice, debido a ello no será posible aplicar amplias generalizaciones psicológicas a las enfermedades naturales de nuestro planeta. Aquí no sé a qué se refiere con enfermedades propias del globo planetario, se referirá. No sé si alguien entiende otra cosa. Sin embargo, podemos considerar el manejo de dificultades similares que surgen en el individuo, o sea, en nosotros, que están basadas en el conflicto entre los pares de opuestos, la desarmonía entre los 3 sistemas que ya hemos nombrado, ¿no? Que ya hemos nombrado. Entonces, tienen que recordar que hay 3 sistemas: el agente transportador, que debe ser el sanguíneo, que él agrega, más el hecho básico oculto de que ciertas grandes energías opuestas actuando dentro del cuerpo producen la enfermedad. A estos factores agregaría otra correlación necesaria, recordándoles que nos ocupamos de formas de vida, ¿sí? Formas de vida, y que todas ellas son creadoras dentro de sí mismos. O sea, todas nuestras células a nivel atómico de nuestros propios tejidos y sistemas son todas creadoras dentro de sí mismos y pueden crear más formas o proporcionar el medio ambiente donde dichas formas puedan vivir. ¿Sí? La base de toda enseñanza oculta respecto de la manifestación consiste en que las fuerzas constructoras existen y que esta afirmación es verdadera.
ya se trate de la vida de un sistema solar o de la conciencia de ese cuerpo en el cual nosotros nos movemos y vivimos. Nos referimos al cuerpo del mundo donde reside el ser humano. Debido a esto, entonces enfrentamos otra gran ley natural que es la ley 6. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de pasar a la ley 6? No hay ningún comentario, ningún pensamiento. Bueno, vamos a ver la ley 6 entonces. Ley 6. Cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, amplia interacción, pura y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna a las órdenes del yo personal inferior, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Esta regla es muy sencilla, pero da la clave de las causas de la enfermedad y la razón de una establecida inmortalidad. Será entendida con gran claridad y comprensión dentro de pocos años y reemplazará a infundados y falsos sistemas idealistas denominados Unity, Mental Science y Christian Science. Estos sistemas presentan como posibilidades inmediatas y demostrables la intención de la liberación de las limitaciones naturales y materiales que hoy controlan todas las formas, ignoran el factor tiempo y pasan por alto los procesos evolutivos y también el punto de desarrollo de la persona implicada. Su posición está basada en el deseo ansioso e innato del ser humano común, de comodidad y armonía física, disimulando el innato egoísmo de su presentación de la verdad con el concepto de que todo es para la eterna gloria de Dios. Indudablemente desaparecerán las enfermedades y los impedimentos físicos de cualquier tipo, pero esto solo sucederá cuando el alma del individuo lo controle y el yo personal inferior se convierta en un autómata del alma, tal como el cuerpo físico es en la actualidad el autómata de la naturaleza emocional, de la mente y ocasionalmente, y solo por muy ocasionalmente, para la mayoría de las personas, del alma. Solo cuando el alma, consciente y en colaboración con la personalidad, construya el templo del cuerpo y luego lo mantenga totalmente iluminado, desaparecerán las enfermedades. Esta construcción, sin embargo, es un proceso científico y en las primeras etapas del discipulado, o sea, el momento en que el alma comienza a aferrarse a su instrumento, la personalidad, conduce inevitablemente al conflicto, a una creciente tensión y frecuentemente se agravan las enfermedades y la desarmonía. Esta desarmonía y enfermedad conduce necesariamente a dificultades y sus consiguientes efectos indeseables, que serán superados,
Pero durante este reajuste, mientras se registran y expresan, habrá mucha angustia física y psicológica y grandes dificultades, mayores y menores, que la humanidad parece haber heredado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a poner esto Perfecto. simplemente para no seguir adelante debido a la hora. Porque esta ley 6, pues me parece muy bonita, ¿no? Y entonces dice que ¿cómo se dice? La primera frase que dice, las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo. Entonces hay salud. Entonces está hablando de la actividad del alma sobre el cuerpo. Entonces cuando eso sucede, ¿sí? Hay interacción pura, correcta actividad, sí, hay salud. Pero en cambio, eso es cuando está ahí el alma activo, creando. Pero cuando, como normalmente son los señores lunares, los que están trabajando y creando a la orden del yo personal inferior, pues entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. ¿Sí? Entonces, dice, esta regla es muy sencilla, aunque no es una regla, es una ley, pero da la clave de las causas de la enfermedad y la razón de una establecida inmortalidad cuando pues el alma es el que prevalece, ¿verdad? Mientras tanto somos mortales. Esta relación, fíjense, será entendida con claridad dentro de pocos años. Y esto también lo dice el maestro en otros libros, que es cuando el alma sea un elemento reconocido por todos, cuya existencia sea reconocida por todos y comprobada hasta científicamente, ¿no? Y reemplazará a infundados y falsos sistemas idealistas como Unity, Metal Science and Christian Science, pero yo la verdad no conozco estas escuelas, ¿no? Ella refiere a que estos sistemas presentan posibilidades inmediatas y demostrables y la intención de liberarse de toda limitación natural y material de la forma, ignorando. Es como decir, esto es una suposición mía, ¿no? Como hay tantas escuelas que dicen, no tenemos nada que hacer porque nosotros ya somos divinos, ¿no? Ya somos divinos, no tenemos nada que hacer. Entonces pasan por alto el factor tiempo y todo el proceso evolutivo y también el desarrollo de la persona implicada, ¿sí? Su posición está basada en el deseo ansioso e innato del ser humano común de comodidad y armonía física. Bueno, ¿para qué vamos a estudiar, no? ¿Para qué vamos a hacer el bien y servir, no? Disimulando el innato egoísmo y para qué vamos a purificar los cuerpos si ya son puros y divinos, disipando el innato egoísmo de su presentación de la verdad con el concepto de que todo es para la eterna gloria de Dios. Bueno, esa es una suposición mía, ¿no? No puedo darla como hecho. Dice, indudablemente, ya esto es otra cosa, desaparecerán las enfermedades y los impedimentos físicos de cualquier tipo cuando el alma del individuo controle el yo personal inferior. Y el yo personal es el instrumento del alma. Acá dice el autómata. Es el instrumento del alma. Porque mientras que no lo sea, es el autómata, como decía Sihan, de nuestras emociones. Responde a las emociones, responde a nuestras opiniones,
a nuestros patrones fijos, ideas fijas, como dice. Tal como el cuerpo físico es el autómata, acá lo dice, de la naturaleza emocional de la mente y en casos muy excepcionales del alma. De todas maneras, el cuerpo físico es un autómata, sea de quien sea, ¿no? Y este párrafo que es muy importante, que dice, solo cuando el alma consciente y en colaboración con la personalidad construya el templo del cuerpo y lo mantenga totalmente iluminado, desaparecerán las enfermedades. Iluminado por la luz del alma, ¿no? Desaparecerán las enfermedades. Esta construcción es un proceso científico y en las primeras etapas del discipulado, o sea, cuando el alma comienza a aferrarse a su instrumento, la personalidad, o sea, hay una resonancia o comienza a haber, conduce inevitablemente al conflicto. Y sí, ahí estamos. Soy personalidad y a veces soy alma, ¿no? Durante nuestras 24 horas. Y entonces es ahí donde aparece el conflicto, la tensión, se agravan las enfermedades y hay desarmonía. Esta desarmonía y enfermedad conduce a dificultades y efectos indeseables, que serán superados, pero que durante este reajuste entre personalidad y alma, mientras se registra y expresa, pues habrá mucha angustia física y psicológica y grandes dificultades. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero si hay preguntas, podemos abrir los comentarios. Callados, están muy callados. Están muy callados todos. Bueno, no sé si Ham, ¿quieres decir algún comentario para cerrar? No creo que está bien claro esto y está de acuerdo con lo que está en el párrafo arriba sobre lo del que el cuerpo físico no es un principio. Si él entonces reacciona o se construye con base a la energía que recibe, cuando reciba la energía pura del alma, entonces lógicamente se va a armonizar cuando domine la energía del alma, cuando sea vehículo del alma puro. Para eso tenemos que matar el deseo, la ambición, tenemos que, tenemos que purificar, tenemos que andar por el sendero del probacionista, por el discipulado para llegar realmente entonces a que nuestro instrumento físico sea realmente una expresión del alma, ¿no? Claro, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Sí, Y hay que sí. aprovechar la encarnación para eso, sobre todo. Bueno, vamos entonces a cerrar la clase con el mantra de contacto. No sé si lo ven, el mantra de contacto, porque Sí, sí, lo vemos. sí. Marisa, ¿puedes cerrar entonces con el mantra de contacto? Sí, cómo no. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Gracias, Marisa, No, Mari, Siham y a todos los presentes. gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches.
Gracias Buenas a noches, ustedes, muchas Diana, gracias. Sijam, buenas